Él siempre creyó que su amor era fuerte y su matrimonio honesto. Pero en los últimos momentos de su vida, su esposa le confesó lo que había estado ocultando desde siempre. Era el año 1955. En un mundo dividido por el color de la piel, Estados Unidos aún se aferraba con fuerza a las cadenas de la segregación racial. Las leyes de Jim Crow dictaban por dónde podía caminar, comer, sentarse o incluso mirar a un hombre negro. Las relaciones interraciales no solo eran mal vistas, eran peligrosas. Un hombre negro en el lugar equivocado con una mujer blanca podía ser golpeado, encarcelado o algo peor. El sur era particularmente cruel al hacer cumplir estas reglas no escritas. Y aunque el norte era menos brutal, tampoco ofrecía refugio. Oliver Briand había aprendido estas lecciones desde joven. Nacido en la pobreza de un pequeño pueblo sureño, había pasado la vida viendo a hombres como su padre luchar contra un sistema hecho para mantenerlos abajo. Su padre era obrero de fábrica. Su madre, una mujer cansada que pasaba más tiempo limpiando casas ajenas que en la suya propia. Oliver trabajaba desde que podía caminar. Arreglaba autos junto a sus tíos, aprendiendo cómo respiraban y se quejaban los motores bajo el peso del trabajo. A los 18 años ya era mecánico en un pequeño taller, uno de los pocos empleos donde un hombre negro podía ganarse la vida sin tener que servir cara a cara a un jefe blanco. Era alto y delgado, con la piel tan oscura como la caoba pulida. Su confianza silenciosa incomodaba a los hombres blancos y fascinaba a las mujeres blancas. Una combinación peligrosa en el mundo que le tocó vivir. Pero Oliver nunca había sido tan tonto como para tentar al destino. Había visto lo que les pasaba a los chicos negros que dejaban que su mirada se posara demasiado tiempo en una piel blanca. Eso fue, hasta que conoció a Sarah Whitmore. Sarah no conocía la pobreza. Nacida en una prominente familia blanca, creció entre vestidos de seda y zapatos caros. Su vida estaba llena de clases de etiqueta y eventos sociales que buscaban convertirla en la esposa perfecta del sur. Su padre, Charles Whitmore, era un hombre influyente. Su fortuna provenía no solo de inversiones, sino del poder que ejercía sobre los demás. Creía en la pureza de la sangre, en la superioridad de los que compartían su color de piel. Pero Sarah nunca se sintió parte del mundo de su padre. Creció asfixiada bajo el peso de expectativas que no deseaba cumplir. Se suponía que debía ser callada, obediente, sumisa. Pero en lugar de eso, era curiosa, inquieta, siempre buscando algo más allá del futuro perfecto que le habían trazado. La noche que conoció a Oliver tenía 18 años. El calor del verano se le pegaba a la piel mientras se ponía un vestido que le habían dicho que era demasiado atrevido. El aire olía a whisky y humo de cigarro cuando entró en ese sótano mal iluminado donde sonaba la música de la rebelión. Jazz, suave y eléctrico, cuyas notas se deslizaban por los bordes de la segregación como susurros de desafío. La fiesta era uno de los pocos lugares donde las líneas raciales se difuminaban. Jóvenes blancos, negros y de todos los tonos compartían risas, tragos y miradas que nunca podrían intercambiarse a la luz del día. Ahí fue donde Oliver la vio por primera vez. Ella no se parecía en nada a las mujeres blancas sobre las que le habían advertido. No había miedo en sus ojos cuando lo miró. No hubo duda al caminar hacia él. Su cabello rubio caía sobre sus hombros y sus ojos azules brillaban con algo peligroso. Curiosidad, emoción, desafío. Le preguntó su nombre. Él dudó. Ella sonrió. Y de pronto, Oliver se encontró hablando, con voz baja y cuidadosa, como probando el aire entre los dos. Hablaron durante horas. Las palabras fluían con facilidad. Ella estaba fascinada con su mundo, con su forma de hablar y de pensar. Él, por su parte, se sentía cautivado por su atrevimiento, por cómo parecía ajena al miedo que gobernaba su vida. Era embriagante. Era una locura. Era inevitable. Al terminar la noche, ella le dijo que quería volver a verlo. Él sabía que debía alejarse, pero no lo hizo. La primera vez que el padre de Sarah los vio juntos fue por accidente. Oliver trabajaba hasta tarde en el taller cuando ella apareció en la entrada, iluminada por la luz de una farola. El corazón se le detuvo al mirar alrededor, los latidos retumbando en sus oídos. Ella no debía estar ahí. No era seguro, pero antes de que pudiera hacerla regresar, un auto negro se detuvo en la acera. Charles Whitmore bajó. El mundo pareció detenerse. Oliver vio cómo la comprensión se dibujaba en su rostro, cómo la ira deformaba sus facciones, cómo su cuerpo se tensaba con ese tipo de furia que solo los hombres blancos podían expresar impunemente. Sarah intentó hablar, pero su padre la silenció con una mirada tan fría que pudo haber congelado el aire. Sin decir nada más, la tomó del brazo y la arrastró con él. Oliver no se movió. Sabía que no debía seguirlos.
A la mañana siguiente, encontró una nota bajo la puerta del taller. «Aléjate de mi hija». No era una advertencia, era una amenaza. Y por primera vez en su vida, Oliver se dio cuenta de que no temía a hombres blancos como Charles Whitmore. Lo que temía era todo lo que estaba dispuesto a arriesgar por Sarah. Las semanas siguientes fueron un infierno. Sarah no podía salir de casa. Vigilaban cada uno de sus pasos. Cada llamada era escuchada. Su padre se negó a hablarle, como si admitir su existencia lo ensuciara. Su madre permanecía en silencio, observándola con una mirada imposible de leer. Sarah luchó, gritó, lloró, suplicó, pero la voluntad de su padre era ley. Y no había juez que apoyara a una hija que desafiaba al hombre que poseía su mundo. Aún así, encontró la forma. Una carta escondida en el bolsillo de un repartidor. Un susurro al oído de una sirvienta que una vez había amado más allá del color. Un encuentro secreto en la noche, cuando el mundo dormía. Volvió a encontrar a Oliver. Y esta vez le dijo lo que ambos ya sabían. Su padre jamás permitiría que estuvieran juntos. Pero ella había tomado una decisión. Y lo había elegido a él. Fue una decisión imprudente. Peligrosa. Una mujer blanca escapando con un hombre negro no era solo un escándalo. Era un crimen. No habría compasión, ni comprensión, ni perdón. Pero el amor nunca ha respetado las leyes. Así que, en medio de la noche, con solo la ropa puesta y el fuego del amor ardiendo en sus corazones, huyeron. Huyeron del poder de su padre. Huyeron del peso de un mundo que jamás los aceptaría. Corrieron hacia un futuro sin garantías, sin promesas, sin seguridad, solo con la esperanza de que, juntos, podrían construir una vida propia. No sabían que el verdadero peligro apenas comenzaba. La noche era espesa, cargada con el peso de su decisión. Las manos de Sarah temblaban mientras sujetaba la pequeña maleta que había preparado en secreto, con apenas lo esencial: un vestido, unas monedas, una fotografía de su madre, sin saber muy bien por qué la había llevado. Era absurdo darse cuenta de lo poco que podía cargar de su vida. Todo lo que había conocido, su hogar, su apellido, su estatus, lo estaba dejando atrás. Oliver la esperaba al borde del pueblo, bajo la sombra de una vieja estación de tren abandonada. No tenía maleta ni fotos. Su vida entera siempre había sido lo suficientemente ligera como para cargarla consigo. Cuando lo vio, quiso correr hacia él, lanzarse a sus brazos y dejar que el miedo se desvaneciera. Pero se mantuvo firme. No había tiempo para la ternura ni para dudar. Solo tenían una oportunidad para desaparecer. El tren que los llevaría al norte estaba por llegar en menos de una hora. Era un tren de carga con destino a un pueblo industrial en Illinois, donde las parejas mixtas eran raras, pero no ilegales. Era su mejor opción. Sarah miró una última vez hacia atrás, esperando ver a los hombres de su padre corriendo hacia ella, arrastrándola de regreso a la vida que acababa de abandonar. Pero las calles estaban vacías. Aún así, el miedo persistía. Oliver le tomó la mano. Era áspera, firme, segura. ¿Estás segura?, le preguntó con voz baja pero decidida. Sarah tragó saliva y asintió. Subieron al tren, ocultándose entre cajones y sacos de grano. Nadie los vio partir. Nadie sabía dónde iban. Por primera vez en su vida, Sarah era libre. El viaje fue largo y agotador. Viajaron en la oscuridad, con el cuerpo entumecido por acurrucarse en el estrecho espacio entre cajas. El sonido de las ruedas del tren sacudía los huesos de Sarah. Cada golpe era un recordatorio de que ya no había vuelta atrás. Oliver hablaba poco, siempre atento, siempre alerta. Cada vez que el tren se detenía, se tensaba, esperando oír pasos acercándose o ver las puertas abrirse para revelar hombres armados listos para destruirlos. Pero nadie llegó. La segunda noche llegaron a Illinois. El pueblo industrial no se parecía en nada a las elegantes calles de la infancia de Sarah. El aire olía a humo, las calles estaban flanqueadas por edificios cubiertos de hollín y la gente lucía agotada por las largas jornadas de trabajo. Pero ahí, eran solo otra pareja. Nadie miraba dos veces a una mujer blanca junto a un hombre negro. No era aceptación, era indiferencia. Y la indiferencia era suficiente. Encontraron alojamiento en una pensión pequeña y estrecha, con paredes delgadas y sin privacidad. Su cuarto apenas tenía espacio para la cama angosta que compartían, pero era suyo. Oliver consiguió trabajo en la acería local, con turnos de 12 horas bajo un calor insoportable. Sarah se empleó como costurera. Sus dedos se llenaron de ampollas por tantas horas de costura. Era duro, agotador y nada parecido a la vida que ella había conocido,
Pero nunca se quejó, porque por primera vez había elegido esa vida. Se casaron en una pequeña iglesia en las afueras del pueblo. No hubo invitados, ni flores, ni música. Solo ellos dos y un predicador que los miró de reojo mientras pronunciaba los votos. No hubo anillos ni celebración. Solo un intercambio silencioso de promesas, no para el mundo, sino para ellos mismos. Cuando terminó la ceremonia, Sara se quedó afuera del templo mirando al cielo, sintiendo cómo el peso del momento se acomodaba en su pecho. Ya no era Sarah Whitmore, la hija privilegiada. Era Sarah Bryant, esposa de un hombre negro en un mundo que nunca los aceptaría por completo. Y sin embargo, se sentía más ligera que nunca. El primer año de matrimonio fue una prueba. Aquel pueblo del norte era más seguro que el sur, pero eso no significaba que fuera amable. Los compañeros de trabajo de Oliver mantenían distancia, sin saber qué pensar del hombre que había llegado con una esposa blanca. Las mujeres del pueblo miraban a Sara con desconfianza, sin saber si estaba perdida, confundida o simplemente era una tonta. Eran tolerados, pero nunca bienvenidos. El dinero siempre escaseaba. Algunas noches se iban a la cama con hambre. Sara aprendió a remendar ropa hasta que había más costura que tela. Oliver aprendió a estirar cada dólar, regateando en el mercado, trabajando horas extra hasta que su cuerpo ya no podía más. Pero resistieron, porque el amor los había llevado hasta ahí. Aún así, el amor no eliminaba el miedo. El padre de Sara no la había olvidado. Las cartas comenzaron a llegar a la pensión, cada una más fría que la anterior. La primera fue una orden: vuelve a casa ya. La segunda, una advertencia: no sabes lo que has hecho. La tercera, una amenaza: te arrepentirás. Sara las quemó todas, pero el miedo no se iba. Sabía que su padre no era un hombre que aceptara la derrota. Un día la encontraría, y no sabía qué haría cuando lo hiciera. Ese miedo se colaba en sus sueños, le susurraba al oído cuando caminaba por el mercado, cuando hombres de traje la miraban demasiado tiempo, cuando escuchaba pasos detrás de ella al anochecer. Así que, sin decirle nada a Oliver, comenzó a ahorrar. Al principio solo algunas monedas bajo el colchón. Luego, unos cuantos billetes escondidos en el dobladillo de un vestido. Se decía a sí misma que no era nada, solo una precaución. Un hábito nacido del miedo, no de la duda. Pero en el fondo, sabía la verdad. Había elegido a Oliver, sí. Pero una parte de ella aún temía que algún día tendría que dejarlo atrás. Los años pasaron y la vida en aquel pueblo obrero se volvió una rutina. Nunca fue fácil ni realmente cómoda, pero era suya. Oliver trabajaba hasta el agotamiento, regresando cada noche con los músculos adoloridos y las manos manchadas de hollín. Sara cosía hasta que le sangraban los dedos. Sus delicadas manos de antaño estaban ahora curtidas y ásperas. Construyeron una vida juntos, pedazo a pedazo, aunque fuera frágil. Y entonces llegó su primer hijo. Sara nunca había sentido tanto miedo. Esperaba alegría. Había imaginado el momento en que pondría a su bebé en brazos de Oliver y sentiría crecer su familia. Pero cuando vio al pequeño envuelto en mantas, sintió otra cosa: culpa. Porque al mirarlo, no podía dejar de pensar en el hijo que había abandonado. Tenía 17 años cuando sucedió. Era otra chica, en otra vida. Su familia ocultó el embarazo, la encerraron en casa diciendo a todos que estaba enferma, que necesitaba descansar. Nunca le dieron opción. Cuando nació el bebé, un niño como este, apenas la dejaron sostenerlo antes de llevárselo. Su padre había arreglado todo. Una adopción silenciosa, un pago discreto para asegurarse de que no quedara ningún registro, ningún vínculo con el apellido Whitmore. Sara lloró durante semanas. Con el tiempo, aprendió a silenciar ese dolor. Se convenció de que era lo mejor, que el niño tendría una vida mejor sin ella, sin el peso del escándalo. Luego conoció a Oliver y enterró ese pasado bajo una nueva vida, un nuevo amor. Pero ahora, al sostener a su recién nacido, el pasado volvió a abrirse paso. Tenía otro hijo allá afuera, un hijo que había perdido antes de que siquiera tuviera la oportunidad de conocerla. Nunca se lo dijo a Oliver. No podía. El peso de ese secreto se instaló en sus huesos, una culpa silenciosa que jamás la abandonó del todo. Su hijo, Isaac, creció rápido. Su piel era una mezcla rica de los tonos de sus padres. Sus ojos eran agudos como los de Oliver, su sonrisa suave como la de Sara. Era lo primero que realmente habían creado juntos, una prueba viva de su amor. Y aún así, Sara no podía deshacerse de la sensación de que faltaba algo. Soñaba con el hijo que había entregado. Se preguntaba si se parecía a Isaac,
Si tenía su nariz, si tenía la mirada firme de Oliver. Se preguntaba si alguna vez pensaba en la madre que nunca conoció. Nunca lo habló. Solo lo enterró más profundo. Y se entregó por completo a Isaac, a Oliver, a la vida que habían construido. Pero el pasado siempre encuentra la forma de regresar, incluso cuando haces todo lo posible por dejarlo atrás. Pasaron los años y llegó otra hija, Margaret. Desde el principio fue un torbellino, ruidosa y sin miedo, con una risa que llenaba cada rincón diminuto de su hogar. No tenía nada de la suavidad de su madre, ni del silencio de su padre. Era una fuerza por sí sola, una tormenta en el cuerpo de una niña pequeña. Sara la adoraba. Pero con cada año que pasaba, su secreto se volvía más pesado. Imaginaba al otro niño, ahora un joven, viviendo en alguna ciudad desconocida, tal vez en una casa parecida a la suya, quizás preguntándose quién era. Rezaba porque le hubieran dado una buena vida, porque nunca se sintiera abandonado. Y también rezaba para que Oliver nunca se enterara. Pero los secretos tienen una forma silenciosa de envenenarlo todo. Sara se volvió más callada, más distante. Oliver lo notó. Al principio pensó que era el cansancio. Ser padre era difícil y su vida no era sencilla. Pero luego lo vio claramente. La manera en que ella se quedaba mirando al vacío, perdida en sus pensamientos. Cómo dudaba antes de contestar preguntas sobre su pasado. Cómo se sobresaltaba cada vez que alguien mencionaba la palabra adopción. Aunque fuera de paso, Oliver no era un hombre que insistiera. Respetaba los silencios, entendía que hay heridas que no se tocan. Pero esto era distinto. Era su esposa, y la sentía alejarse de él. Y por primera vez en su vida, se preguntó si realmente la conocía. Sara siempre había sabido que el matrimonio no era el cuento de hadas que mostraban los libros o las películas. Incluso de niña, entendía que amar y sobrevivir eran cosas distintas. Pero nunca pensó que viviría un matrimonio basado en ambas. Oliver era un buen hombre. Estable, paciente, confiable. Trabajaba sin descanso para mantener a su familia, sin quejarse jamás de los turnos de 12 horas en la acería. Y la amaba, de eso no tenía duda. Pero ella cargaba con un secreto que ni el amor más profundo podía aliviar. Porque cuando se casó con él, no lo hizo por amor, lo hizo por miedo. Sabía desde siempre que su padre escogería a su esposo. Así funcionaban las cosas en familias como la suya, dinastías del sur con dinero antiguo, apellidos que se remontaban a la época colonial. Las mujeres no elegían, eran elegidas. Su padre había pasado años preparándola para casarse, presentándola a los hijos de banqueros, abogados y empresarios. Los alineaba como caballos de carrera, evaluándolos por su linaje, su riqueza, su arrogancia. Y ella fingía. Sonreía, asentía, dejaba que la tomaran del brazo y la guiaban por los salones de baile. Hizo lo que se esperaba de ella. Hasta que apareció Oliver. Hasta que vio algo diferente. Un hombre que no pertenecía a su mundo. Un hombre que la hizo cuestionar todo lo que le habían enseñado. Y corrió hacia él, no porque lo amara, sino porque tenía miedo de lo que su vida se volvería si no lo hacía. Esa realización le revolvía el estómago. Porque ahora, años después, si lo amaba, amaba como la besaba en la frente cada mañana antes de ir al trabajo. Amaba como acunaba a sus hijos por las noches con una voz profunda como el rumor de la tierra. Amaba que nunca alzara la voz, ni siquiera enojado. Amaba como la hacía sentirse segura. Y, sin embargo, nunca le dijo la verdad. Que cuando se casaron, no fue una decisión del corazón, sino de supervivencia. Se convencía a sí misma de que no importaba, que el amor había llegado con el tiempo, que no tenía sentido cómo comenzó su historia si eso los había llevado hasta donde estaban. Pero entonces vinieron los susurros. No de Oliver, sino del mundo que los rodeaba. Las mujeres del mercado seguían mirándola como si hubiera perdido la razón. Los hombres se burlaban cuando Oliver pasaba frente a ellos. Y los niños hacían preguntas que ella no sabía cómo responder. Mamá, ¿por qué algunos miran a papá como si no perteneciera? Mamá, ¿por qué los otros niños dicen que soy diferente? Mamá, ¿por qué el abuelo nunca nos visita? Y ella no tenía respuestas. Porque la verdad era fea. La verdad era que había pasado tantos años intentando olvidar de dónde venía, que nunca pensó en lo que significaba para sus hijos vivir entre dos mundos. Y lo peor de todo, nunca se lo había contado a Oliver. Nunca le dijo que en aquellos primeros meses, cuando todo era más duro, cuando estaba agotada y asustada, había pensado en irse. Había mirado el dinero que escondía, lo había contado una y otra vez en el silencio de la noche, preguntándose si era suficiente para llevarse a los niños y desaparecer. Nunca lo planeó realmente.
pero el simple hecho de haberlo considerado la atormentaba. Oliver no era tonto. Veía cómo evitaba ciertas preguntas, cómo dudaba cuando mencionaba su pasado, cómo se quedaba en silencio cuando sus hijos hablaban sobre raza, pertenencia o aquello que los hacía distintos. Y entonces empezó a preguntarse no solo por sus secretos, sino por su amor. ¿Lo amaba porque lo había elegido, o porque había sido su única salida? Era una pregunta que temía hacer, porque no sabía si podía soportar la respuesta. Sara se repetía que el pasado ya no importaba, que había construido una nueva vida, una familia, un hogar que, aunque modesto, era seguro. El mundo allá afuera los miraba con recelo, pero entre esas paredes habían encontrado algo parecido a la paz. Pero la paz es frágil, y el pasado siempre encuentra una forma de volver cuando menos lo esperas. La primera carta llegó una tarde cualquiera. La deslizaron bajo la puerta mientras ella estaba en el mercado. Un sobre delgado, blanco, descansando sobre el piso de madera como un fantasma del pasado. Lo miró durante largo rato antes de recogerlo. No tenía remitente, solo su nombre. La caligrafía era inconfundible, la de su padre. El estómago se le revolvió mientras abría el sobre. El mensaje era corto, frío. No entiendes lo que has hecho. Se sintió enferma. Habían pasado años desde la última vez que tuvo noticias suyas. Después de huir, él le mandó cartas exigiendo que regresara. Luego vinieron las amenazas. Y después, el silencio. Ella creyó que eso significaba que había renunciado. Se equivocó. Durante semanas, esperó otra carta, pero no llegó. Trató de apartarlo de su mente, pero el peso de esas palabras se quedó clavado en su pecho como una piedra. ¿Qué quería decir? ¿Era solo otro intento de controlarla? ¿O algo peor? Se decía a sí misma que no debía preocuparse. Pero entonces lo vio. Era al atardecer. Había llevado a los niños al mercado y los dejaba corretear entre los puestos mientras regateaba por papas y leche fresca. Y entonces lo notó, un hombre blanco con traje, de pie en la esquina. No compraba nada, no hablaba con nadie. Solo la miraba. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. Trató de convencerse de que era su imaginación. Pero al día siguiente volvió a verlo. Y al siguiente también. Siempre a la distancia. Siempre observando. No se lo contó a Oliver. Sabía lo que él diría. Estás imaginando cosas. Estás preocupándote por nada. O peor, si es tu padre, hay que enfrentarlo. Pero ella no quería enfrentarlo. Solo quería que se quedara donde pertenecía, en el pasado. Y entonces llegó la segunda carta. Esta era diferente. No era de su padre. Era de alguien a quien nunca pensó volver a escuchar. Sé quién eres. El corazón le dio un vuelco. La leyó de nuevo. La letra era desconocida. El mensaje, vago. Pero no había duda. Alguien la había descubierto. Sobre su primer hijo. Sobre el hijo que había abandonado hacía tantos años. Un secreto que había enterrado tan profundamente que casi lo había olvidado. Y ahora alguien lo sabía. Sintió como los muros de su mundo empezaban a resquebrajarse. Durante días no dijo nada. Apenas dormía, apenas comía. Oliver lo notó. Le preguntó qué pasaba. Ella le dijo que nada, pero él sabía que mentía. Y cuando encontró la carta, arrugada y escondida al fondo del cajón de su tocador, Sara vio el cambio en sus ojos, la comprensión de que había cosas sobre ella que nunca había sabido. Y tal vez, después de todos esos años, en realidad no conocía a su esposa. Sara siempre supo que el pasado la alcanzaría algún día. Se pasó años convenciéndose de que la vida que había construido era completamente distinta de la que dejó atrás. Que la mujer que había sido, la hija privilegiada de Charles Whitmore, la joven demasiado asustada para luchar por su primer hijo, la novia que corrió a los brazos de Oliver no por amor, sino por desesperación, había desaparecido. Pero la verdad era que esa mujer siempre había estado dentro de ella, escondida en los rincones de su mente, esperando el momento en que se viera obligada a enfrentarse a todo lo que había enterrado. Y ahora, mientras su cuerpo comenzaba a fallarle y el peso del tiempo presionaba sus huesos, sabía que ese momento había llegado. La enfermedad empezó despacio. Una tos por aquí, un mareo por allá. Nada que tomara en serio. Pero luego comenzó el dolor. Una punzada aguda e implacable en el pecho que le robaba el aliento, que hacía que hasta el movimiento más simple fuera insoportable. Oliver lo notó primero. La observaba esforzarse para levantar la olla del fuego, cómo se estremecía de dolor cuando creía que nadie la miraba. Al principio no dijo nada, pero una noche, mientras ella doblaba la ropa, se desmayó en el suelo. Supo entonces que ya no podían ignorarlo.
El médico llegó a la mañana siguiente. Un hombre blanco, de mediana edad, con el rostro inexpresivo mientras tomaba el pulso de Sara. Le hizo preguntas, asintió con sus respuestas, frunció el ceño con su silencio. Cuando habló, su voz era demasiado tranquila. Sara conocía ese tono, el que suavizaba las malas noticias fingiendo amabilidad donde no había solución. Se estaba muriendo. Era su corazón, dijo, débil, fallando. Nada que pudiera hacerse. Oliver se quedó en silencio, con las manos apretadas a los costados. Sara cerró los ojos. Había esperado sentir miedo, pero todo lo que sentía era cansancio. Había estado huyendo durante tantos años. Tal vez ya era hora de parar. Oliver no quiso aceptarlo. Pasó días buscando otro médico, otra respuesta, otra esperanza. Pero la respuesta siempre fue la misma. Su tiempo se acababa. Y ella sabía, más que nunca, que no podía irse de este mundo sin decir la verdad. Había pasado una vida entera guardando secretos. Era hora de liberarlos. Una tarde, mientras el sol se ocultaba tras los tejados, le pidió a Oliver que se sentara con ella. Él dudó. Había algo distinto en su voz, algo definitivo. Tenía miedo, no de que ella muriera, sino de lo que estaba a punto de decirle. Y entonces se lo contó todo. Le habló del dinero que había escondido, de cómo, en los primeros años de su matrimonio, había dudado de él, de su vida juntos, de cómo había temido necesitar escapar algún día. Le habló de su primer hijo, el hijo que había abandonado, la vida que había ocultado. Le habló de su padre, de cómo, incluso después de muerto, seguía persiguiéndola, de cómo nunca había sido realmente libre de él. Y, finalmente, le dijo la verdad más dura de todas, que no se había casado con él por amor, que lo había hecho por miedo, porque él había sido su vía de escape, no su elección. Oliver guardó silencio. Sara no pudo leer su expresión. No sabía si sentía ira, dolor o nada en absoluto. Sintió como las lágrimas le corrían por las mejillas. Sintió el peso de una vida entera de culpa apretándole el pecho. Y entonces le dijo lo único que sabía con certeza, que a pesar de todo, a pesar de las mentiras, de los secretos, de los errores, había llegado a amarlo. De verdad, con una profundidad que nunca pensó posible. Lo amaba, y esperaba que, al final, eso fuera suficiente. Los días que siguieron se desdibujaron. Oliver hablaba poco. La cuidaba. La sostenía cuando el dolor era demasiado. Le pasaba un paño por la frente cuando subía la fiebre. La llevaba en brazos a la cama cuando ya no podía sostenerse en pie. Pero no le dijo cómo se sentía. Y ella no preguntó. No necesitaba saberlo. Porque, al final, no importaba. Él seguía allí. Y para ella, eso era suficiente. Una noche, mientras el frío se filtraba por la casa y su cuerpo ya no podía con su propio peso, sintió los brazos de Oliver rodeándola. Le susurró algo tan suave que apenas pudo oírlo. Y cuando cerró los ojos por última vez, sonrió. Porque en ese instante supo que él la había perdonado. O tal vez no. Tal vez no importaba. Tal vez el amor no se trataba de perfección. Tal vez se trataba de elegir quedarse. Incluso cuando duele. Incluso cuando el pasado no se puede cambiar. Incluso cuando lo único que queda por decir es adiós. La casa quedó en silencio. Ese tipo de silencio que se instala en las paredes, en el espacio entre los suspiros, en el peso de un cuerpo que ya no se levantará. Sara se había ido, y Oliver se quedó solo en la habitación, mirando el espacio vacío a su lado, la almohada que aún conservaba la tenue huella de su cabeza. Durante días no la movió, como si al dejarla intacta pudiera engañarse a sí mismo y creer que aún estaba allí. Pero la verdad era ineludible, se había ido, y le había dejado una vida entera de secretos. Su confesión había roto algo dentro de él, no porque le hubiera mentido, sino porque él jamás lo imaginó. Después de tantos años juntos, de todos los momentos compartidos, él había creído en ella, creído que su amor siempre fue real, que había nacido de la confianza, no de la necesidad. Y ahora no sabía qué pensar. ¿Había sido su vida una mentira? ¿Lo había elegido alguna vez? ¿O solo había sido su refugio, su salida de una vida que no quería? Había pasado toda su vida luchando por ser visto como un hombre en un mundo que le decía que no lo era, que no era suficiente. Y ahora, incluso en el lugar que había llamado hogar, incluso en los brazos de la mujer que amó, se preguntaba si alguna vez había pertenecido de verdad. Las cartas seguían allí, las que venían de su padre, amarillentas por el tiempo, escondidas en el mismo cajón donde ella las había guardado. Las amenazas,
las advertencias. Y luego, la última, la que la rompió en aquellas semanas finales. Sé quién eres. Una letra diferente. Un miedo diferente. Nunca le dijo qué significaba. Pero ahora necesitaba saberlo. Abrió el cajón, con los dedos temblorosos, y sacó un montón de papeles viejos. Los fue desplegando, uno a uno. La última carta era breve. Una sola frase. Tu hijo te está buscando. Oliver se quedó paralizado. El mundo dio vueltas. Volvió a leer las palabras, con el aliento atrapado en la garganta. Su hijo. No Isaac. No Margaret. El otro. El que ella había dado en adopción. El que él nunca supo que existía. Sus manos se apretaron en torno al papel. Había otro hijo. Otra parte de ella que había sido ocultada. Un hijo que estaba allá afuera. Buscándola. En busca de respuestas. Y ahora ella se había ido, y todo lo que quedaba eran preguntas que jamás podrían ser respondidas. Oliver permanecía en silencio, mirando la carta, enfrentando la verdad de una vida que tal vez nunca conoció del todo. Y por primera vez desde la muerte de Sarah, se permitió llorar, no solo por ella, sino por la vida que habían construido, una vida que él creyó real, pero que ahora comprendía estaba llena de fantasmas. La casa se sentía distinta sin ella. No era solo el vacío, la ausencia de su voz, el suave murmullo de sus pasos mientras doblaba la ropa o tarareaba en la cocina. Era algo más profundo. Era el peso de todo lo que quedó sin decir. Oliver había pasado décadas creyendo que entendía a su esposa, creyendo que el amor que habían construido era real, inquebrantable. Ahora, en los días posteriores a su muerte, esa creencia se deshacía como arena entre sus dedos. Se sentó en la mesa de la cocina con la carta frente a él. Tu hijo te está buscando. Esas palabras eran como una herida abierta, que no dejaba de sangrar. Sarah había cargado con esa verdad durante años. La había dejado pudrirse dentro de ella, consumirla. Y nunca se lo dijo. Oliver apretó los puños, mirando la tinta desvanecida. ¿Cómo pudo hacerlo? ¿Cómo pudo sentarse frente a él cada noche en la cena sabiendo que había otro hijo allá afuera? ¿Cómo pudo ver crecer a sus hijos y jamás mencionar su nombre? ¿Planeaba llevarse ese secreto a la tumba? Le había confesado tantas cosas antes de morir. El dinero escondido, las dudas, que no se había casado con él por amor, al menos no al principio. Pero esto lo guardó. Y ahora, Oliver tenía que cargar con ello solo. Isaac y Margaret no lo entendían. También estaban de luto, pero su dolor era distinto. Para ellos, Sarah había sido una madre, constante, segura, el centro de su mundo. Para Oliver, ella era mucho más. Había sido su compañera, su hogar, la mujer por la que luchó, en quien más confiaba en el mundo. Ahora ya no sabía que había sido real y que había sido una ilusión cuidadosamente construida. ¿Era amor todavía si había comenzado con una mentira? No lo sabía, y no estaba seguro de querer descubrirlo. Los días pasaban. Oliver trabajaba porque era lo único que aún tenía sentido. A la acería no le importaba su duelo. No le importaba que su esposa hubiera muerto, que su mundo se hubiera desmoronado. Solo exigía lo mismo de siempre: su sudor, su fuerza, su tiempo. Eso, al menos, era sencillo, pero nada más lo era. No cuando caminaba por el mercado y sentía el peso de las miradas ajenas, las preguntas no dichas flotando en el aire. No cuando se acostaba por la noche y extendía la mano hacia ella por costumbre, solo para encontrar las sábanas frías y vacías. No cuando abría el cajón y veía la carta, esperándolo, desafiándolo con una verdad que aún no estaba seguro de querer enfrentar. Una noche, después de que los niños se durmieron, se sentó a la mesa y volvió a desplegar la carta. No había nombre, no había dirección. Solo un hecho brutal, un hijo allá afuera buscando respuestas. Y Oliver era el único que podía dárselas. Luchó con esa idea durante semanas. ¿De qué serviría buscar a ese chico, a ese hombre? ¿Qué le debía a un desconocido que nunca había sido parte de sus vidas? Pero entonces le vino otro pensamiento. ¿Qué pasaría si se tratara de Isaac? ¿Qué si alguien se lo hubiera arrebatado? ¿Lo hubiera borrado? ¿Convertido en un secreto? ¿No querría saberlo? ¿No merecería saberlo? Y así, una mañana antes de que saliera el sol, Oliver salió de casa. Caminó hasta la oficina de correos con la carta apretada en la mano. Y por primera vez desde la muerte de Sarah, tomó una decisión. Buscaría a ese hijo. Le daría la verdad que le fue arrebatada. Aunque doliera. Aunque cambiara todo. Porque el pasado ya le había quitado demasiado. Y Oliver no iba a permitir que le arrebatara nada más. Si esta historia te conmovió,
No olvides suscribirte para más contenido. Comparte este video con tus amigos y cuéntanos en los comentarios qué opinas. Y si estás buscando más historias cautivadoras, no dejes de ver nuestros demás videos. Nos vemos en el próximo.